Segunda de Reyes son libros claves, Crónicas también son libros claves y nos va a quedar faltando Esdras y Nehemías, que son también libros históricos, pero que ustedes los van a ver más adelante porque son los libros históricos que pertenecen al periodo del post-exilio, pero que en libros proféticos también vamos a tener que tener esa noción un poquito de esos dos libros, Esdras y Nehemías, hasta cierto punto. Entonces, si a usted no le gustó para nada la historia, si usted dice, ay, pero es que es historia y más historia, qué aburrición, etcétera, entonces usted va a estar, como digo por ahí, más perdido que la mamá del chavo en esta sección de profetas como tal. Entonces, le recomiendo, y ahorita yo les voy a mostrar un cuadro donde voy a hacer una relación con textos puntuales de libros históricos que necesitamos como tener claros para poder entender estos libros proféticos. Entonces sería bueno que en el transcurso de esta clase, es decir, de este ciclo de profetas mayores y aún profetas menores, usted pueda echarle una revisada a esos textos también, ¿ok? Entonces comenzamos con algunas definiciones que son claves para empezar este ciclo de profetas. Esta clase, la del día de hoy, se llama Introducción a Profetas. Por eso hay algunas generalidades que consideramos que es importante que conozcamos para que ya a partir de la próxima clase que empiezan con el libro de Isaías, usted tenga estas nociones bien frescas en su memoria y le puedan ayudar a navegar en medio de todos los libros que vamos a estudiar. El primer concepto, primera definición, creo que es obvio. ¿Dónde está mi lapicero? Ay, se me perdió. Aquí lo tengo. Entonces, el primer concepto es profecía. Vamos a hablar de libros proféticos, pues creo que es una palabra obvia que tenemos que definir. Entonces, cuando hablamos de profecía, y yo creo que es importante porque creo que la clase de hoy nos tiene que ayudar a quitar como un malentendimiento que hemos tenido acerca del rol de los profetas, la profecía, etcétera. Creo que esto nos va a ayudar mucho a ubicarnos. Entonces, profecía básicamente es un mensaje que proviene de ¿quién? De Dios, para empezar. Profecía es un mensaje que proviene de Dios y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de ese mensaje profético? ¿Urgir a qué? Al cambio de disposición o de actitud de sus oyentes. Entonces, profecía es un mensaje que proviene de Dios, es decir, Dios lo envía a través de un profeta, que ahorita vamos a definir esa palabra también, y el propósito, ¿por qué Dios envía este mensaje? Con el propósito de que sus oyentes cambien, cambien de disposición o de actitud. Entonces, cada vez que vemos, y vamos a ver a partir de la próxima clase con Isaías, cada vez que vemos esas intervenciones de los profetas en la historia del pueblo en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios enviaba a estos personajes, era con el propósito de que el pueblo cambiara, porque el pueblo claramente vivía en desobediencia. Usted acaba de pasar por libros históricos y se dio cuenta de la desobediencia que era pan de cada día, del pueblo, la idolatría, etcétera, etcétera. Y Dios envía a estos personajes llamados profetas con el fin de que a través de su mensaje el pueblo se arrepintiera de sus pecados, el pueblo cambiara su manera de pensar. Pero también otras veces el propósito de estos mensajes era describir algún evento futuro. Sin embargo, una de sus características principales del mensaje profético es que la mayoría de los mensajes son un vistazo al pasado e interpretan con ello el presente. Entonces usted va a notar que siempre es muy común en el mensaje de los profetas, que vamos a estudiar a partir del próximo sábado, que hay este hacer memoria de lo que Dios hizo en el pasado. Comúnmente lo que vamos a ver es cómo el profeta usado por Dios va a recordarles al pueblo lo que fue la obra de salvación, de rescate del pueblo de Israel. ¿En dónde? En la tierra de Egipto. Cómo Dios lo rescató, lo llevó por el desierto, les entregó sus mandatos en el monte Sinaí, cómo los introdujo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida,
cómo el Señor también bendijo muchas veces al pueblo, pero también como muchas veces el pueblo fue objeto del juicio de Dios a causa de su desobediencia. Entonces, mucho de lo que hace el profeta es hacer memoria de lo que Dios ya hizo con ellos en el pasado para interpretar el presente de ellos. ¿En qué sentido vemos eso? Bueno, miren, acuérdense de lo que el Señor hizo. El Señor los ha salvado para que ustedes sean su pueblo. Les entregó mandatos al pie del monte Sinaí para que ustedes vivieran de una manera distinta. Eso quiere decir que hoy ustedes tienen que recordar eso y vivir de acuerdo a eso. No pueden seguir viviendo como viven los demás pueblos mundanos que están alrededor de ustedes. O sea, siempre buscaba que el pueblo recordara. Y yo creo que también a nosotros, en un sentido aplicativo, nos sirve mucho hacer énfasis en eso, porque al final de cuentas, lo que el Señor demanda de nosotros como creyentes, teniendo ya la revelación de las Escrituras, los 66 libros de la Biblia, es que siempre hagamos memoria de lo que el Señor ha dicho aquí, para que en nuestro presente nosotros podamos vivir de acuerdo a esto. O sea, esto no es un objeto del pasado como cuando tú lees un periódico y dices, bueno, el periódico de la semana pasada yo lo leí y listo. No, esto son cosas que ya se dieron, ¿verdad? Otras que están por darse, pero que muchas de las cosas que están registradas aquí, que ya acontecieron, tienen el objetivo de que cuando nosotros vamos y escudriñamos en esas verdades, nuestro presente cambie. Nuestro presente, si es que hay cosas que hay que ajustar, se ajusten. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso era mucho lo que el profeta hacía de parte de Dios en ese tiempo. Eso en cuanto a la definición de profecía. He hablado también mucho de que la mayoría de estas profecías no anuncian algo nuevo, sino que confirman el cumplimiento de promesas previas o de advertencias ya dadas por Dios en caso de desobediencia. El profeta, creo que el 95% de las ocasiones no es que está diciendo algo nuevo, algo inédito, sino que aún el anuncio de cosas que Dios va a hacer va a estar muy relacionado con cosas que ya Dios ha prometido en el pasado. Cosas o promesas que tienen que ver con bendición o con maldición. Y ahí tenemos y debemos tenerlo muy presente, textos como Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia, las maldiciones por causa de la desobediencia. Ese texto es clave porque hemos estado navegando en libros históricos alrededor de el cumplimiento de Deuteronomio 28, porque siempre que el pueblo obedeció, vieron la bendición de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando usted llegó al libro de Josué y el pueblo fue muy aplicadito, obediente a la instrucción de Josué, vieron esas murallas de Jericó caerse de una manera sobrenatural, pero ay, cuando ellos fueron desobedientes, porque todas las cosas que fueron anunciadas por Dios que iban a pasar, terminaron pasando. Hubo sequías, hubo invasión, hubo exilio, y usted lo acaba de ver en los últimos libros históricos, cómo al final las tribus del norte fueron exiliadas por el imperio asirio y Judá terminó siendo exiliada por el imperio babilónico. Es decir, todo eso no es sorpresa, eso no es algo inédito. Ya Dios lo estaba prometiendo años y años atrás. Pocas veces entonces los profetas revelan algo inédito. ¿Usted sabe qué significa la palabra inédito? Nuevo, que no tienen, o sea, que no tiene ninguna comparación con algo anterior. Eso es algo inédito, ¿verdad? Pero no vemos a los profetas, o muy pocas veces los profetas están en eso. Más bien están llamando constantemente al pueblo a recordar y obedecer la ley que Dios ya les había entregado. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Perfecto. Ahora, siguiente definición, profeta. Entonces, el profeta, ¿qué es básicamente? Es un ¿qué? Intermediario. O sea, este no es el dueño de la verdad. Yo creo que eso le tiene que resonar a usted con nuestra actualidad. El profeta no es el dueño de la verdad.
Es un intermediario que trae la palabra que proviene de quién? De Dios. No es mi palabra, es palabra de Dios y la trae a la gente, ¿ok? Eso es lo que vemos en Isaías, Jeremías, Daniel y todos los profetas menores que vamos a estudiar. Un título que encontramos en la escritura para referirse a ellos es el de vidente. Lo vimos allá en 1 Samuel 9:9, porque Samuel también tiene ese rol profético. Moisés también lo tiene. Moisés también es profeta, Samuel es profeta. Lo que pasa es que a diferencia de estos profetas mayores y menores, no tenemos un libro que diga las profecías que Dios le dio a Moisés o a Samuel. Pero de que fueron profetas o tuvieron ese rol profético, también lo tuvieron. De hecho, Moisés dice, Dios levantará a un profeta como yo, y obviamente eso está apuntando a Cristo, que también tiene rol profético. Cristo cumple el rol de rey, profeta y sacerdote. Ese triple oficio se cumple en Cristo. Pero tenemos un sinónimo, una palabra sinónima a profeta es vidente, y hasta está allá en 1 Samuel 9. Y el vidente en ese sentido era un heraldo. ¿Qué es un heraldo? No el periódico, ¿verdad? Pero ¿qué es un heraldo? Un mensajero, alguien que anunciaba, un portavoz. Y si usted analiza muy bien, el heraldo tenía que ser fiel, o sea, el mensaje que publicaba el heraldo tenía que ser fiel a la fuente. O sea, el heraldo cumplía bien su función en la medida en que lo que anunciaba no era invento de él, era lo que le mandaron a decir. ¿Sí me hago entender? Entonces, el profeta de Dios, y esa es una de las características del profeta de Dios en el Antiguo Testamento, y que se marcaba la diferencia entre los profetas paganos, que los había, y el profeta de Dios, era que el profeta de Dios se esmeraba por transmitir fielmente el mensaje que Dios le había dado. O sea, cuando decía así dice Jehová, era porque así había dicho Jehová. Y las personas que empezaban a inventar cosas, pues iban a enfrentar las consecuencias, porque hay de aquel que dice así habla Jehová y Jehová no ha hablado, porque tiene serios problemas con el Señor. Creo que cuando vimos hermenéutica, no sé si fue con ustedes que hicimos esa reflexión al inicio de cuánto les molestaría que cogieran sus palabras y las tergiversaran. Creo que a los que nos ha acontecido eso alguna vez, nos molesta muchísimo que alguien coja lo que yo supuestamente dije y lo transforme y termine diciendo algo que yo no dije. O sea, me molestaría demasiado. Bueno, cuanto más a Dios le molesta y se aira contra aquel que toma su palabra y la tergiversa, diciendo Dios ha dicho esto, cuando claramente en su palabra Él no ha dicho tal cosa. ¿Ok? Entonces, el vidente o el profeta era un heraldo del Señor, anunciaba lo que Dios quería decir a su pueblo. ¿Ok? Ahí tienen la referencia de 2 de Pedro 1:20 al 21, que también habla un poco acerca de esa función. Ahora, ya vimos esas dos definiciones que creo que son clave, profecía y profeta, para que ya nos empecemos a ubicar. Ahora hablemos de cómo están clasificados estos profetas. Hablamos de profetas mayores y hablamos de profetas menores. Pero no, esta distinción no obedece a que unos son más importantes que otros. No, no tiene nada que ver con eso. Básicamente esta clasificación se debe a la extensión de su contenido. Si usted va a Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, el contenido de estos libros es más amplio que si usted va a Joel, a Oseas, a Amós, a Habacuc, a Zacarías, etcétera, porque claramente en contenido son más breves. De hecho, tenemos libros que nada más tienen un solo capítulo. Si no estoy mal, el libro de Abdías, exactamente. Entonces, en comparación con estos cuatro hombres, Ezequiel, Daniel, Isaías y Jeremías, pues el contenido es menor y el de ellos es más amplio. Entonces, la obra de los profetas menores, y eso lo vamos a estudiar cuando empecemos profetas menores,
Originalmente estaban esos 12 libros compilados en un solo volumen que se llamaba el libro de los 12 originalmente. Obviamente no es que todos esos 12 libros se escribieron al mismo tiempo porque claramente tienen contextos cronológicos distintos, pero al parecer Malaquías, el profeta Malaquías, compiló esos 12 libros en uno solo y se llamó el libro de los 12, los profetas menores, ¿ok? Entonces, esa es básicamente la razón por la cual hay esta clasificación de mayores y menores, ¿ok? ¿Estamos claros allí? No se debe a que Isaías es más importante que Joel o lo que sea, no, es por el contenido meramente. Y aquí les va un cuadro que nos ayuda a ubicarnos también un poquito acerca en las características generales de cada uno de estos libros. No voy a ir a los versículos que dice ahí porque se nos va toda la clase el día de hoy, ¿ok? Mm. Entonces, aquí tenemos los profetas mayores, los 4 libros, bueno, 5. Tenemos el libro de Lamentaciones que originalmente estaba anexado al libro de Jeremías. Y de hecho muchos teólogos los estudian así unidos, que Lamentaciones fue escrito por Jeremías. Y muchos lo ven como un anexo, y de hecho así era al principio, era más como un anexo al libro de Jeremías, pero luego se separó, pero va ahí dentro de esta misma categoría. Entonces tenemos Isaías, que más o menos está entre el 740 690 antes de Cristo. Ahí tienen todas las fechas de cada libro. Pueden tomarle la fotico, tómenla y no me digan después, póngalo otra vez porque no aprovecharon bien el tiempo, ¿ok? Entonces, ahí tenemos Isaías y tenemos los versículos de Segunda de Reyes, o los capítulos. Ahí está, Segunda de Reyes 15-21 es como los capítulos de ese libro que corresponden históricamente al periodo en que se desarrolló el ministerio de Isaías. ¿Cuál es la temática principal de Isaías? Dios trae juicio y a su vez promete a un rey siervo que traerá redención y establecerá un gobierno justo y eterno. Esa es como toda la línea argumental del libro de Isaías. Todos los capítulos de Isaías van a girar en torno a esa línea argumentativa. Ya cuando lleguemos a Isaías, pues ahondaremos más en detalle. Jeremías Lamentaciones, Dios llama a su pueblo al arrepentimiento y anuncia juicio, pero promete un nuevo pacto. Es aquí donde vemos, aunque en Isaías hay vistazos un poquito de eso, pero en Jeremías ya es más claro el anuncio del nuevo pacto. Ese pacto que nos cobija a nosotros como creyentes. El nuevo pacto se promete desde ahí. ¿Y el objetivo de ese nuevo pacto cuál es? Traer el cambio de corazón en su pueblo. Se habla entonces, cambiará el corazón de carne, el corazón de piedra por un corazón de carne. Ya no habrá necesidad de que nadie instruya acerca de busca a Dios porque Él escribirá en nuestros corazones sus mandatos. Ya está apuntando a lo que va a ser la obra de Cristo en el Nuevo Testamento, porque lo que Cristo hace con nosotros como creyentes precisamente es cambiar nuestro corazón, que su espíritu habita en nosotros, para que Él nos redarguye de pecado, nos impulsa a obedecer al Señor. ¿Ok? Pasamos con el libro de Ezequiel, que básicamente su línea argumental gira en torno a que el juicio de Dios es a causa del pecado del pueblo y a su vez la promesa de restauración a su pueblo. Y esa promesa de restauración tiene dos componentes. Nuevamente lo que dice Jeremías, un nuevo corazón, pero también Ezequiel ahonda un poco más que Jeremías en este segundo componente de su promesa y es su presencia. Y por eso es que en Ezequiel usted va a ver mucho de la mitad del libro en adelante. El libro va a girar mucho en torno acerca del nuevo templo, el templo que Dios va a construir en el futuro, que pues muchos asumen que es el nuevo templo que se construye después del exilio, pero realmente lo que Ezequiel está apuntando es a algo mucho mayor, que es cuando ya vemos en el Nuevo Testamento más claro
porque está apuntando a la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, Él va a morar. El tabernáculo de Dios, como dice Apocalipsis, va a morar entre nosotros. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más pecado. Y eso es la consumación del plan de redención en el futuro. Pero acá en Ezequiel se ve a medias. Acuérdense de la cortina. Cuando hablamos teología bíblica, bueno, la cortina aquí todavía no se ha expandido totalmente. Se ha abierto más que cuando empezamos a verla en Génesis, pero aquí todavía no es totalmente claro el panorama, pero ya hay indicios, ya hay más luz acerca de lo que Dios va a hacer más adelante. Luego el libro de Daniel va a girar mucho en torno a la temática de la soberanía de Dios sobre todos los reinos del mundo. Entonces, uno de los eventos claves de Daniel es ver cómo claramente el mismo Nabucodonosor, que es el gobernador, el emperador de los babilonios, que fue quien conquistó a los judíos y los exilió, en el libro de Daniel vamos a ver cómo Dios trata con él al punto de que Nabucodonosor termina reconociendo algo clave, y es que si él está en el trono es porque Dios lo puso ahí. Y asimismo, vamos a ver cómo, por medio de mucho simbolismo que tiene el libro de Daniel, es claro que Dios está mostrando: yo soy el soberano sobre todos los gobernantes. Pensando en la audiencia original de Daniel, esa es una palabra de mucho ánimo, porque la audiencia original de Daniel son los exiliados allá en Babilonia. Están en un territorio extranjero, muy lejos de Jerusalén, y allá Dios les está diciendo: yo estoy gobernando sobre todo esto. Así que tú tranquilo. ¿Por qué? Porque yo soy quien gobierna. ¿Sí me hago entender? Es mucho la temática de Daniel, de el capítulo 7 en adelante hasta el último capítulo de Daniel. Ya vamos a ver más una literatura del tipo apocalíptico, con mucho simbolismo, apuntando a la venida de ese reino eterno de Cristo. Bueno, ahí no dice Cristo, pero habla del Hijo del Hombre, que claramente está apuntando a Cristo más adelante. Esos son los profetas mayores que vamos a empezar a estudiar a partir del próximo sábado. Por otro lado, tenemos los profetas menores. Aquí están organizados en orden cronológico, no precisamente como están organizados en sus Biblias. Este orden que tienen aquí corresponde más a la fecha en la que cada uno se fue registrando. No les voy a mencionar la fecha, para eso tienen su celular, tómenle la foto, ¿verdad? Y lo consultan en casa, al igual que los versículos de Segunda de Reyes, algunos en los cuales usted puede hallar cierta referencia. Abdías, su línea argumental va girando en torno a que Dios juzgará a Edom, que es una nación enemiga del pueblo de Israel, va a juzgar a Edom por su orgullo y violencia, además de que añade que el reino será del Señor. Luego Joel, cuya línea argumentativa es el día del Señor, y aquí en los libros de los profetas menores, pero voy a hacer una pausa aquí. William, ¿me pones el reloj ahí porque no lo veo? Para saber si nos vamos aquí después al almuerzo o qué. Sí, porque me emociono hablando y después usted está con la cara ahí de que quiere almorzar y yo no lo dejo. Mm. Ahí dice que son las 8 de la mañana, imagínate. Entonces el libro de Joel y muchos de los libros de los profetas menores van a ser muy constantes en cuanto al tema del día del Señor. El día del Señor, que tiene dos caras de la misma moneda, porque el día del Señor va a ser el peor tiempo para todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados, porque será el tiempo del juicio de Dios, la ira de Dios se va a derramar, pero del otro lado de la moneda es que todos aquellos que crean en el Señor, todos aquellos que vivan obedeciendo al Señor, el día del Señor es el día más esperado, porque va a ser el tiempo en el cual el Señor va a cumplir todas sus promesas, y pues nosotros que ya tenemos toda la revelación completa sabemos a qué apunta eso, a esa vida eterna en la que estaremos con el Señor por siempre, para siempre. Entonces Joel
habla mucho del día del Señor traerá juicio, pero a todos los que se arrepientan de sus pecados, la promesa es que sobre ellos va a derramar su espíritu. De hecho, el apóstol Pedro en el libro de Hechos va a hacer uso de esta profecía de Joel. Cuando el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés allá en el libro de Hechos y vemos esa primera predicación de Pedro, lo que Pedro va a usar, inspirado por el Espíritu Santo, es mucho la profecía del profeta Joel allá en Hechos. Jonás, que todos creo que estamos familiarizados con la historia de Jonás. Aquí hay unos libros que son un poquito sacados, se salen un poquito del molde. Por lo general los libros proféticos tienen como la misma estructura. Vemos a un hombre usado por Dios para traer mensaje de juicio, arrepentimiento, de esperanza al pueblo. Pero hay otros libros que, aunque no dejamos de ver ese rol profético en estos hombres, ya cuentan una historia un poquito más alejada de esa estructura. Jonás es uno de esos. Aunque sabemos que él fue usado por Dios para traer un mensaje profético de arrepentimiento a la ciudad de Nínive, pues el libro se centra mucho en Jonás y su historia de un poco desobediencia del llamado de Dios hacia él y de cómo al final Dios usa incluso un gran pez que se lo traga para llevarlo a que termine obedeciendo el llamado que Dios le había hecho, que era de predicarle a los ninivitas. Eh, Allí Jonás se convierte también en un libro que nos deja ver de manera ya un poco más anticipada lo que va a ser la salvación que Dios va a traer a los gentiles si creen en el mensaje, porque los ninivitas no son parte del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios envía a Jonás, que es israelita, a predicarle a los ninivitas para que al haber arrepentimiento ellos puedan ser salvos del juicio. O sea, en la historia de Jonás estamos viendo por un lado cómo se esperaba que fuera la misión de los israelitas que Dios les había encomendado desde que los sacó de Egipto. Porque Dios llamó a los israelitas a que fueran una nación santa, que fueran esos sacerdotes, esos embajadores que anunciaran las virtudes de aquel que los salvó, que es la misma misión que tiene la iglesia hoy. Pero que debido a lo que vimos ya en libros históricos, eso de ser embajadores, nanay cucas, porque fueron bastante desobedientes, idólatras, y no llevaron a cabo esa tarea. Pero en el libro de Jonás vemos lo que debió ser y nunca fue. Y miren que aún las mismas características de Jonás te dejan ver la resistencia del pueblo de Israel a cumplir ese rol. Porque por medio de ver esa resistencia de Jonás estamos viendo cómo hay un pueblo que Dios lo llamó con un propósito y que nunca quiso cumplirlo. ¿Sí estamos viendo? Pero bueno, hoy no es la clase de Jonás, así que no voy a ahondar en eso. Amós. La línea argumentativa de Amós es: Dios exige justicia en medio de su pueblo y rechaza la hipocresía religiosa que vivía el pueblo. ¿Okay? Oseas, que también es un libro bien interesante, nos deja ver la fidelidad de Dios en su amor a su pueblo infiel. Y lo va a ilustrar muy bien con la misma vida de Oseas, porque lo que Dios le va a mandar a hacer a Oseas no es nada fácil. Se lo va a mandar a que se case con una prostituta. Y por medio de esa relación, en donde claramente esta mujer es infiel y se entrega a sus amantes, Dios trae un mensaje al pueblo de: así como ella, ustedes son conmigo. Porque yo les he sido a ustedes un esposo fiel y ustedes han sido cual prostituta. Son una esposa infiel. Entonces es un libro bien interesante porque ver cómo Dios usa esa situación de Oseas para trasladar eso al pueblo y dejarles ver su infidelidad es bastante impactante. Miqueas. Dios juzga la injusticia, pero promete a un rey justo y una restauración final. Quiero que ustedes cuando lleguen allá puedan ver en cada uno de estos libros cómo
en medio de la injusticia, la cual Dios juzga, es claro la necesidad de justicia de parte de Dios. Y Dios anuncia, yo voy a traer justicia, esto no se me ha salido de las manos y el plan es, yo voy a levantar a aquel que es justo y que va a gobernar y va a gobernar con justicia. Claramente sabemos que todo eso va a apuntar a Cristo Jesús. Nahum dice, este otro libro que habla de Nínive, pero aquí sí Nínive no se arrepiente, aquí Nínive sí se caracteriza por su maldad y nada que ver. Dios juzga a Nínive por su maldad, pero protege a su pueblo. Seguimos con Sofonías. Sofonías nos habla de el día del Señor nuevamente traerá juicio universal, no solamente para los israelitas desobedientes, sino que el juicio va a ser para todo el mundo. Pero al tiempo de que hay juicio universal, va a haber salvación para un pueblo humilde. Y la humildad en el sentido de un pueblo que obedece al Señor. Quiero que también vean esto. Aquí les estoy tirando cositas para que ustedes las cojan y las tengan pendientes. Quiero que preste atención. A partir de Isaías hasta Malaquías, o sea, vamos a tener todo lo que nos queda del Antiguo Testamento, exceptuando los libros de sabiduría. Vamos a trabajar mucho esto. ¿Cómo hay un Dios que promete salvación a través del juicio? O sea, juicio y salvación van de la mano. No es un concepto inédito, para usar esa palabra que usamos ahorita en la introducción. No es inédito, porque ya lo vimos antes. Número uno, ¿se acuerdan de el diluvio? Ahí hay salvación a través del juicio. Hay juicio para todos los desobedientes y hay salvación por su gracia, primeramente, porque es por gracia, ¿verdad? Para aquellos que Él escoja y pues Noé, aunque no es el mejor de los seres humanos, es un hombre que se caracteriza por ser fiel al Señor. ¿Sí estamos viendo? Ah, vemos más adelante. Bueno, llegamos a Babel, Génesis 11, hay juicio en Babel, pero Génesis 12, Abraham. Abraham es Dios mostrando que hay juicio aquí, ¿verdad? Pero en Abraham se promete salvación a través de su descendencia. En ti serán benditas todas las naciones. Sabemos que eso al final va a apuntar ¿a quién? A Cristo. Entonces, este patrón no es nuevo. Y en libros proféticos lo vamos a ver. Hay anuncio de juicio, pero al mismo tiempo anuncio de salvación para todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, obedezcan al Señor. Habacuc, el justo vivirá por la fe, aunque haya caos alrededor. Habacuc, que se queja de la injusticia de Dios, de Dios no, la injusticia del pueblo y clama al Señor porque el Señor haga algo y el Señor anuncia que va a hacer algo, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo, para volver al mismo patrón, el justo por la fe vivirá. Es decir, va a haber destrucción para todos aquellos que persistan en vivir en desobediencia, pero aquel que viva en la fe será salvo del juicio. El justo por la fe vivirá. Que creo que no hay que ahondar mucho en esto, pero también este es uno de los textos más importantes en toda la escritura. Se va a citar en el libro de Hechos, se va a citar en Hebreos, el justo por la fe vivirá, que también va a ser clave en el libro de Romanos cuando hablemos de la justificación por la fe. Ahí también está. Ageo, Zacarías y Malaquías son los últimos tres profetas menores, pero ya esos tres profetas, a diferencia de todos los anteriores, ya corresponden a un tiempo de post-exilio. Es decir, todos los anteriores a Habacuc, todos predicaron antes del exilio y sobre todo el exilio de Judá. Creo que Isaías, y no recuerdo qué otro profeta menor, se me escapa ahora, profetizaron aún a las tribus del norte. O sea, alcanzaron a profetizar a todos aquellos que vivían acá en el norte
antes del exilio asirio. Pero la gran mayoría de estos profetas ya predican es a Judá, que es el que queda en el sur. Hasta Habacuc, todas estas profecías eran pilas, que viene el juicio, pilas, arrepiéntanse, ojo con lo que están haciendo. Cuando lleguemos a Jeremías vamos a ver el colmo del descaro del pueblo, porque van a decir, cállate, Jeremías. O sea, el punto para ellos es imposible que Dios traiga juicio a Jerusalén porque el templo del Señor está aquí. Pero lo que los profetas como Jeremías estaban tratando de desenmascarar era, sí, el templo del Señor está aquí, pero eso es un cascarón vacío. Ezequiel va a tener una visión allá en Ezequiel capítulo 8 de la gloria del Señor abandonando el templo. Que es una visión que claramente muestra, sí, ahí está el templo, pero dejó de ser el lugar donde se adoraba al Señor. ¿Por qué? Porque lo volvieron un lugar de idolatría. Y en la visión de Ezequiel eso está claro. Por eso la gloria del Señor abandona el templo. Ya aquí Ageo, Zacarías y Malaquías ya predican post-exilio. Entonces uno pensaría, bueno, ya esta gente cogió escarmiento, ¿verdad? Ya no le creyeron a los profetas, bueno, tenga para que se entretenga. 70 años de exilio. Y uno pensaría, después de 70 años de exilio, el que se atreva a desobedecer es un loco. Mira todo lo que nos ha pasado. Pero ya sabemos qué va a pasar. Entonces viene Ageo. Ageo creo que se da, si no estoy mal, unos 20 años después del retorno a Jerusalén. Por eso hay que leer Esdras y Nehemías en conjunto con estos. Y llega un momento en el que el pueblo deja de edificar el templo del Señor para dedicarse a edificar sus propias casas, como dice Ageo, sus casas artesonadas. Y en ese momento Dios levanta a Ageo para exhortar al pueblo, ven acá, espérate. O sea, ¿cómo es posible que ustedes estén más dedicados a construir sus casas, interesados más en sus propias vidas, y el templo del Señor está ahí a medias? Entonces, luego de esa exhortación, el pueblo camina derechito y vemos cómo en 4 meses terminan de reconstruir el templo. Así que el libro de Ageo es una lucecita en medio de lo que está pasando. Se parece mucho a Josué al principio, el libro de Josué, que al principio veíamos victoria, obediencia, qué bien, después se escachuchan todos. En Ageo vemos algo similar, pero luego ya con Zacarías y Malaquías vemos, y sobre todo con Malaquías, que corresponde ya 100 años después de llegar del exilio, Malaquías tú lo ves hablando de corrupción en el sacerdocio. Vayan y muéstrenle eso a su gobernador para ver qué tan contento se pone, porque traen lo defectuoso, lo cojo, lo ciego, lo tuerto, lo traen como ofrenda al Señor. Ni qué decir de los diezmos, por eso hay un texto ahí dedicado a los diezmos del pueblo de Israel que eran infieles en eso. Es decir, 100 años después volvieron a las mismas, con los mismos y peor todavía que sus antecesores. Y termina el Antiguo Testamento con Malaquías precisamente con una incógnita. El pueblo no aprendió la lección. El pueblo estuvo en la buena, en la mala, en la regular. O sea, ¿se acuerdan de los tiempos de prosperidad de David, Salomón? Estuvo en el desierto, estuvo exiliado, estuvo posexiliado, vio la gloria de Dios, vio los juicios, y la gran conclusión del Antiguo Testamento es, definitivamente, el problema no es externo, el problema es interno. Por eso, al terminar el Antiguo Testamento, la conclusión que llega y la expectativa que se genera es, necesitamos un cambio de corazón. Necesitamos que Dios intervenga.
Necesitamos que ese Mesías prometido venga. Por eso Malaquías termina con esa expectativa de Dios va a enviar a ese mensajero. Habla de Elías, pero sabemos que al final va a apuntar a Juan el Bautista, que va a ser el que va a guiar el camino del Mesías allá cuando se bautiza Jesús en el Jordán. Es decir, el Antiguo Testamento nos deja a la expectativa de lo que Dios va a hacer, porque definitivamente el problema es el corazón del hombre. Y los profetas ya lo han advertido. Jeremías 17:9, el corazón del hombre es lo más perverso que hay, ¿quién lo conocerá? Jeremías anuncia el nuevo pacto, Ezequiel anuncia el nuevo pacto, donde Dios dice, yo voy a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, porque ese es el problema, el corazón del hombre. Por eso es que no pudieron cumplir la ley, fueron desobedientes, fueron idólatras todo el tiempo. ¿Ok? Quiero por acá concentrarme en este tema. Si me da tiempo, voy a las diapositivas que acabo de pasar. Es importante, pero creo que esto es súper importante. Entonces, por eso me salto hasta acá. Vamos ahora a ahondar en cuáles son los temas principales que tocan los libros proféticos en términos generales, porque ahorita en el cuadro vimos como la línea de cada libro. Entonces, un primer tema que van a trabajar los profetas es el tema de la santidad y el poder de Dios. Básicamente aquí vamos a ver cómo los profetas están recordándole al pueblo, número uno, que Dios es santo, y número dos, que Él es el creador todopoderoso. Vamos a leer entonces algunas citas. ¿Quién tiene Isaías 40:25? Usted lo tiene. Bueno, vamos a leer Isaías 40:25. Con voz de trueno y de trompeta y de lo que sea, pero que se escuche. Anda, mi hermano, perdió el año porque tienen que estar pilas. 40:25. 40:25 Isaías. Allá, sí, adelante. Exacto. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. 40:12. ¿Quién lo tiene? 40:12. Sí, adelante. Exacto. ¿Quién? Esas son preguntas retóricas, reflexivas. ¿Quién? Solo Dios, ¿verdad? 45:12. ¿Quién lo tiene? Allá, 45:12 de Isaías. Ujú. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos textos que acabamos de leer? Está resaltando el carácter santo de Dios, Él es santo, está resaltando yo soy el creador, yo soy el que está diseñando todo esto. Quiero que leamos también 44 del 6 al 8. ¿Quién lo tiene? Allá. Ujú. Ujú. No conozco. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. Ahí está hablando Dios. Entonces,
estas verdades que los profetas, aquí estoy citando a Isaías, ahorita voy a citar a otros profetas, porque no puedo leer todos los profetas, se nos va la clase, pero estoy citando como ejemplos puntuales. ¿Qué debía traer estas verdades al pueblo? Oye, Él es el creador, Él es el santo. Óyeme, qué necio es no obedecer las instrucciones de aquel que es santo, de aquel que ha creado y que domina absolutamente todo. Es necio irse tras los ídolos, porque los ídolos no hacen lo que hace Dios. ¿Sí me hago entender? Tenemos por otro lado Jeremías 18:6. ¿Quién lo tiene? Allá. Exacto. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído, y lo vamos a leer pronto en Jeremías, ese texto del alfarero y la vasija, ¿ok? Y que es una clara alusión a la soberanía de Dios. Él está en control de todo. Entonces, hablando de cómo el alfarero, cuando está haciendo la vasija y no está teniendo la forma que él quiere, él la aplasta y la vuelve a hacer la lija, y todo lo demás. Dice, ¿acaso yo no puedo hacer eso mismo con ustedes, casa de Israel? Lo mismo que hace este alfarero. Dice, tal como el barro en manos de alfarero, así son ustedes en mi mano. O sea, ¿y cuál es el contexto allí? El contexto es que, es que Dios está anunciando a través de Jeremías, yo voy a enviar a los babilonios como instrumento de juicio para ustedes. ¿Y quién me dice que no lo puedo hacer? Porque ustedes son mi vasija y yo los voy a moldear con los instrumentos, con las herramientas que yo considere necesario. Y las voy a desmenuzar y las voy a volver a hacer cuantas veces yo considere necesario. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor, porque yo soy el dueño de ustedes. Y si hay una convicción de que yo soy el dueño de ustedes, entonces ¿por qué me desobedecen? Como si ustedes fueran autosuficientes, como si ustedes fueran independientes, porque actuaban como si Dios no fuera el dueño de ellos. Y saben una cosa, muchas veces somos así. ¿Por qué terminamos pecando? ¿Por qué terminamos haciendo cosas que no debemos? Porque actuamos como si nosotros fuéramos autosuficientes, como si nosotros fuéramos nuestros propios señores. Y nos llenamos la boca diciendo, Él es el Señor, Él es el Señor. Bueno, eso no es de boca, eso es haciendo. Y muchas veces nuestras acciones reflejan que lo que yo digo, yo no lo creo. Entonces, eso le pasaba al pueblo de Israel. Jeremías 20, ¿quién lo tiene? Jeremías 20, 7 al 9. No pude. Me sedujiste, Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Esas son palabras de Jeremías. El profeta Jeremías tuvo un ministerio bastante duro, bastante duro. Y una de los textos de Jeremías más impactantes, por decirlo así, es este, porque nos deja ver un poco el corazón del profeta Jeremías. Porque lo que él estaba haciendo, el llamado que él tuvo de parte del Señor fue muy duro, porque la gente era muy dura. O sea, el cinismo, la desobediencia del pueblo era, pero bien tremenda. Ni qué decir de todo lo que le hicieron a Jeremías. Lo metieron en una cisterna, o sea, lo metieron preso, le dieron latigazos, o sea, una cantidad de cosas. Tramaban matarlo. eh, y en su humanidad, lo más fácil
habría sido tirar la toalla, huir como Jonás. Pero aún, ya que menciono la historia de Jonás, en las dos pasa algo. Tú ves el irresistible poder de Dios. O sea, Dios está mostrando aquí cómo Él en su poder es capaz de seducirnos en el buen sentido de la palabra, al punto de que aunque en mi humanidad yo quisiera otra cosa, yo termino obedeciendo al Señor. Porque aquí lo que el profeta dice, mira, fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír cada día, todos se burlan de mí, porque cada vez que yo estoy predicando el mensaje, violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día, porque la gente no aplaudía a Jeremías. No decía, sigue hablando, oh, habla Jehová. No, lo que él recibía de la gente era violencia. Y él está diciendo, pero si digo, no lo recordaré, ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Es decir, si en mi humanidad yo terminara diciendo, no voy a predicar más eso, en mi corazón hay una carga pesada. O sea, en mi corazón es como, tú eres loco, no sigas en esto, pero al mismo tiempo dentro de mí el Espíritu Santo, o sea, lo que el Señor hace es, no puedo, no puedo, porque es más fuerte el Señor que mi corazón. Jonás, aunque no vemos en Jonás esto mismo de Jeremías, Jonás con todo y que en su necedad él pensaba, se la hice a Dios, me escapé. ¿Qué terminó haciendo Dios? Movió incluso a la misma creación. Trajo un gran pez, ¿verdad? Y se lo tragó y lo vomitó allá para que terminara haciendo lo que él dijo que tenía que hacer. O sea, la santidad, el poder de Dios es parte del mensaje que los profetas traen en medio de estos libros. Aquí con estos pequeños vistazos de estos cuanticos versículos ya lo estamos viendo. Un segundo tema que los profetas trabajan en estos libros es el pasado del pueblo de Israel con Dios, especialmente el que Dios tenía con ellos. Y allí vamos a estar viendo, por un lado, vamos a estar viendo en Jeremías 2.6. ¿Quién tiene Jeremías 2.6? Vamos a ir allá. ¿De qué está haciendo memoria allí? Del Éxodo, ¿cierto? De esa redención que Dios trajo al pueblo sacándolos de Egipto. ¿Quién tiene el 7:22 de Jeremías? Exactamente, nuevamente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cómo en los profetas se evoca el pasado del pueblo de Israel. Creo que se los decía ahorita en la introducción, a lo que Dios hizo con ellos en el pasado. Vamos a ver Isaías 55:3. ¿Quién lo tiene? Allá. Ok, aquí también está haciendo memoria, ya no del éxodo, sino de quién. ¿De quién? De la promesa del pacto davídico, ok, conforme a las misericordias mostradas a David. Eh, tenemos también Oseas 4:1, ¿quién lo tiene? Ok, Oseas 4:1.
Ok, en esa misma línea vamos a leer Miqueas. ¿Quién tiene Miqueas? Miqueas capítulo 6, versículos 2 y 3. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que hay un Dios que tiene una relación con el pueblo y esa relación que ha sido establecida a través de los pactos, como el pacto mosaico o pacto del Sinaí, el mismo pacto abrámico tiempo atrás, genera unas demandas de Dios hacia el pueblo. Hay una relación pactual que Dios está demandando aquí porque tiene unas exigencias. Esa relación pactual, por ejemplo, el pacto mosaico, ahorita les citaba Deuteronomio 28, implicaba que Dios demandaba de ellos obediencia. Cuando había obediencia, Dios traía bendiciones, pero cuando hay desobediencia, entonces Dios trae juicio y está demandando eso. Entonces ustedes ven en estos dos textos que acabamos de leer cómo vemos el lenguaje de Dios expresando indignación, ira, molestia. ¿Por qué? Porque el pueblo no está satisfaciendo las demandas que él establecía en esa relación de pacto en la que él entró con el pueblo, el pacto mosaico, aún el mismo pacto abrámico. Entonces ese es un segundo tema que vemos en los profetas, el pasado de Israel con Dios. O sea, todo lo que Dios ha hecho antes y que producto de eso hay unas implicaciones presentes. Entonces, llámese obediencia, demandas de obediencia o llámese consecuencias por la desobediencia del pueblo. Un tercer tema que también vemos reflejado aquí es el pecado de los israelitas y también el pecado de las naciones, porque los profetas no solamente se enfrascan en el pueblo de Israel fue desobediente, sino también las demás naciones han sido desobedientes. Creo que a alguien le di Oseas, Oseas 2:2, ¿a alguien se lo di? Ok, vamos a leer Oseas 2:2. Quiero que vean el lenguaje tan gráfico y tan crudo y duro que maneja Dios aquí. De hecho, hay varios libros proféticos en los que el lenguaje que Dios usa para caracterizar la infidelidad del pueblo es bastante fuerte. Tengo aquí en mi memoria ahora un capítulo de Ezequiel que habla de dos hermanas. Sí, pero el lenguaje que usa es bastante fuerte. Que a veces me pregunto, ese texto, ¿cómo se predicaría en la iglesia? Porque el lenguaje es muy fuerte. Pero miren el lenguaje que usa aquí. Dice, discutan con su madre, discutan porque ella no es mi mujer, yo no soy su marido. O sea, ¿quién es la mujer ahí? El pueblo. El marido, ¿quién es? Dios. Está haciendo una ilustración. Que quite pues de su rostro, ¿qué cosa? Sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. Tremendo. Y en Oseas sabemos que está haciendo uso de esta relación que Oseas tiene con esta esposa que es adúltera, que es prostituta, y ver cómo Dios usa el lenguaje de la prostitución, el adulterio, para hablarle al pueblo acerca de su pecado, deja ver lo, lo, lo grave que era la condición del pueblo. O sea, no era, ellos se equivocaron, no, pecaron y pecaron gravemente. Eh, Eso para hablar del pecado del pueblo de Israel. Creo que hay libros de los profetas que no contienen como un relato específico del pecado de Israel. Yo puedo contar ahí Jonás. Jonás va más dirigido a Nínive, o sea, lo que era el pecado de Nínive. Nahum también, porque va a hablar de los ninivitas. Abdías, porque va a hablar es de Edom, que es el pueblo enemigo del pueblo de Israel. Esos tres libros son la excepción como tal,
porque el resto de los libros proféticos van a hablar mucho acerca del pecado del pueblo de Israel. Pero como les dije también, no solamente los profetas van a hablar del pecado de los israelitas, sino que también van a apuntar al pecado de las naciones. Y tenemos, yo creo que la última cita fue Oseas, no sé si alguien más leí cita, creo que no, pero quiero que veamos, ¿cómo? Ah, ok, ese tiene que ver con el pecado de Israel. Vamos a leer esa, Isaías 1, 4, 6, sí. Ok, aquí nuevamente una descripción del pecado del pueblo. Y de hecho, esos versículos 5 y 6 tienen un lenguaje que tú lo vas a ver, va a ser muy familiar para ti si has visto la carta a los Romanos en el capítulo 3, cuando habla de la condición de la humanidad. No hay nada, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno solo. O sea, todos nosotros estamos enfermos en ese sentido. Y aquí, al describir el pecado del pueblo de Israel, es inevitable ver que lo que está haciendo aquí es un diagnóstico no solamente de los israelitas, sino de toda la humanidad. Dice, toda cabeza está enferma, todo corazón desfallecido, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano en él. No está hablando precisamente de enfermedad física, está hablando de su estado espiritual. O sea, no hay nada sano en ellos porque claramente, como les decía ahorita, la gran conclusión de todo esto es que el problema es que el corazón del hombre está totalmente corrompido por el pecado. Por eso las motivaciones del ser humano son incorrectas. La razón por la cual hacen las cosas es incorrecta. ¿Por qué? Porque su corazón, que es el centro de mando, como quien dice, está corrompido por el pecado. Haz de cuenta, o sea, si, eh, no sé, una fuente de agua le echaron cierta cantidad de líquido contaminante, ¿verdad? Todo lo que fluya de allá va a estar influenciado por ese contaminante que pusieron allí. O sea, esa agua está totalmente contaminada. Todo lo que se haga con esa agua va a estar contaminado. Tú puedes coger agua de esa para, no sé, para hacer la sopa, el sancocho de hoy. Ese sancocho es mortífero porque está hecho con agua contaminada. O sea, todo lo que fluya de ahí va a estar contaminado. Y nuestro corazón está totalmente contaminado por el pecado. Entonces, todo lo que fluya de nosotros va a tener esa situación. Por eso, nada de lo que nosotros hagamos para el Señor, de nuestras propias fuerzas, es agradable. Por eso, lo que Dios tenía que hacer, o lo que Dios decidió hacer, más bien, no es que tenía que hacerlo, porque no estaba obligado a hacerlo, lo que Dios terminó haciendo, que fue cambiando el corazón de aquellos que han puesto su confianza en Él, en el mensaje del Evangelio. ¿Ok? Listo. Ahora sí, vamos a ver el pecado de las naciones, vamos a ver algunos textos. Vamos a Amós. No, Amós no, porque tengo esa cita muy larga. Ah, Isaías 66, 16 puede ser. Tengo aquí un listado de citas, pero tengo unas que son muy largas y se nos va a ir el tiempo. A ver, Isaías 66, 16 dice, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada ¿a quién? Toda carne. Toda carne implica toda la humanidad y serán muchos los muertos por el Señor. Ah,
vamos a tomar una de las citas que tengo aquí y miramos hasta dónde la podemos leer para que tengamos otra. Amós capítulo 1, versículo 3. Dice, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco, que era una nación extranjera, y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael, que consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco, se me perdió, exterminaré al morador del valle de Abén, es decir, acá también habla de Gaza, dice así dice el Señor, por 3 transgresiones de Gaza y por 4 no revocaré su castigo. Versículo 8 habla de Asdod, exterminaré al morador de Asdod. También habla de Ecrón, habla de Tiro en el versículo 9, habla de Edom. Entonces, a ver, ¿de qué? De Temán, habla de los amonitas, en fin. Allí vemos, solamente para mencionar, para ilustrar, cómo también las naciones son juzgadas a causa de su pecado. Eso es un mensaje que también lo vemos en todos los libros proféticos. Un cuarto tema del que hablan los profetas es juicio y castigo de Dios como resultado de la desobediencia. Entonces, vamos a verlo de muchas maneras. Espero que podamos abarcar todo lo que podamos. Por ejemplo, sobre todos aquellos líderes que fueron desobedientes, hay juicio. Vamos a Isaías 3:14. Isaías 3:14. Yo les dije que hoy íbamos a leer mucho texto, así que anote. Isaías 3:14 dice, el Señor entra en juicio ¿con quién? Con los líderes de su pueblo y con sus príncipes, pues ustedes han devorado la viña, el despojo del pobre está en sus casas. Vamos a agrandar esto un poco más para que se vea mejor. Tenemos Oseas capítulo 5, versículo 1. Oseas 5:1 dice, oigan esto, ¿quién? Sacerdotes, estén atentos, casa de Israel, escuchen, casa de rey, porque para ustedes es el juicio, pues han sido lazo en Mizpa y red tendida en el monte Tabor. También tenemos, bueno, para los que están anotando, pueden anotar Jeremías capítulo 21 hasta el capítulo 24. También hay un claro mensaje de juicio y castigo para todos los líderes del pueblo que vivían haciendo lo que no agradaba al Señor. También hay juicio de parte del Señor sobre todos aquellos que se creían inocentes, pero realmente no lo eran. Quiero que vayamos a Jeremías 2:35. Jeremías 2:35 dice, aún dices, soy inocente, ciertamente su ira se ha apartado de mí, por tanto, entraré en juicio contigo, porque dices, no he pecado. Y me llama la atención lo que sigue después, dice, ¿por qué das tantas vueltas cambiando tu camino? También por Egipto serás avergonzada como fuiste avergonzada por Asiria. Le voy a poner un poquito de contexto ahí para que ustedes se den cuenta de la gravedad de lo que está pasando allí. Jeremías, y por eso les decía que el ministerio de Jeremías era bastante duro, porque él estaba denunciando el pecado del pueblo, pero el pueblo no le copiaba porque ellos decían que ellos no estaban mal, que ellos estaban bien. Y que todo eso que Jeremías decía era una locura porque Dios no se iba a atrever a que un pueblo pagano como los babilonios siquiera tocaran el templo del Señor, asumiendo ellos, hasta cierto punto de una manera correcta, pero mal aplicada, que en el pasado todos aquellos que entraban impuros al templo o al tabernáculo, ¿qué les pasaba? Dios los mataba por su santa presencia. Y eso es verdad, pero mal aplicado acá, porque es que en ese entonces el templo era puro. O sea, en ese entonces se esmeraba los sacerdotes porque el templo realmente, lo que se hacía en el templo reflejara lo que Dios había dicho en su palabra. Pero a esta época
El templo es un nido de idolatría. Había ídolos construidos dentro del templo y se ofrecía ofrendas a muchos dioses dentro del templo de Jehová, el que se supone que era el lugar para adorar a Jehová. Y ellos decían, no, no puede ser, no te creo, Jeremías, déjanos tranquilo, porque nosotros somos inocentes. La ira de Dios se ha apartado de nosotros, porque somos inocentes. Pero Dios dice, entraré en juicio contigo porque dices que no has pecado. Es decir, ellos estaban diciendo que Jeremías y por ende Dios, que era el que había enviado a Jeremías, era embustero. Mentira. Y ya que hemos visto, a Dios le indigna y se molesta cuando tergiversan su palabra, acá no iba a ser menos cierto eso. Entonces, hay un mensaje de juicio y castigo como resultado de la desobediencia. Esta gente se creía justa, se creía inocente, pero realmente no lo era. Y voy a hacer un paréntesis acá porque para mí es inevitable hacer aquí estos pequeños clics de conexión. Mucho ojo con eso, porque Primera de Juan nos dice que el que dice que no ha pecado está tratando a Dios como mentiroso. O sea, para que veamos la conexión, no solamente es asunto allá de los israelitas. Más nos vale cuando la palabra nos deja ver nuestro pecado que nosotros tengamos la actitud que tuvo David cuando Natán lo exhortó. Sí, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Ahí tienes el Salmo 51. No seamos como Saúl, que empezó a justificar su pecado. Esta gente estaba haciendo un poco de lo mismo. Cuando el Señor claramente nos deja ver a través de su palabra, ya sea porque escuchaste un sermón, ya sea porque tú mismo estás siendo exhortado en tu devocional al leer la palabra, o ya sea porque Dios ha usado a alguien que te ha estado exhortando en cuanto a algo puntual, más te vale que tengas una actitud de arrepentimiento. Porque si no vas a entrar en ese mismo endurecimiento que tenían estos judíos allá con Jeremías. ¿Ok? Cierro ese paréntesis allí. ¿En qué otro aspecto se ve reflejado esto del juicio y castigo como resultado de la desobediencia? Tenemos Jeremías 11, versículo 11 al 12. Dice, por tanto, así dice el Señor, yo traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces irán las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman incienso, pero ellos ciertamente no podrán salvarlos en la hora de su aflicción. Entonces aquí vamos a tener que no hay escapatoria del juicio de Dios. Cuando Dios decreta juicio y castigo como consecuencia de la desobediencia, no hay escapatoria. Por eso, y vuelvo a hacer conexiones aquí, la urgencia de predicar el Evangelio, porque todos aquellos que no han venido a Cristo, inevitablemente van a enfrentar la condenación. No hay escapatoria, así como para ellos el exilio no era algo de lo cual podrían escapar, algo mucho peor pasará a todos aquellos que no reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador, porque el juicio viene, no podrán escapar, aunque se paren de cabeza, aunque digan lo que digan, aunque digan que no creen en Dios, no van a escapar del juicio. Si estamos viendo, o sea, aquí podemos hacer esa conexión muy fácil. Capítulo 9 de Daniel 9:11. Daniel 9:11. Aquí está Daniel orando al Señor porque Daniel entiende que los tiempos se han cumplido, el tiempo de que ya el exilio termine
está a punto de darse y Daniel está orando al Señor por esta situación. Dice Daniel, ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. ¿Qué está haciendo Daniel en esa oración? Está reconociendo que el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios del cual ellos han sido objeto es totalmente justo. ¿Y cuál es la razón que da Daniel? ¿Por qué es justo? Porque definitivamente ellos pecaron. Por eso el juicio que vendrá sobre todo hombre y toda mujer que no reconozca al Señor como su Señor y Salvador será totalmente justo. Será totalmente justo. Porque todos nosotros somos malos. Y es que no sorprenderá el hecho de que Dios traiga juicio. Eso no es sorpresivo porque eso es justo. Lo sorprendente es que nosotros, que también merecemos ese mismo juicio, el Señor haya decidido salvarnos. Eso sí que es totalmente sorprendente, porque todos nosotros somos una parranda de pecadores también, merecedores del juicio. Pero Dios dijo, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y Dios decidió salvar a algunos, no porque lo merezcamos, sino porque Él derramó gracia, su favor inmerecido. Pero su juicio será totalmente justo. En el infierno no podrá levantarse alguien a decir, yo no tengo por qué estar aquí. No, todo aquel que termine siendo enviado al lago de fuego y azufre será enviado con justa causa. Porque si no, si por lo menos se levantara uno a decir, yo no tengo por qué estar aquí, entonces eso significa que Dios no es justo, que Dios es injusto. Pero gracias a Dios que eso no es así. ¿Ok? Tenemos también por acá, vamos a leer Amós capítulo 7, Amós 7:4. Dice, esto me mostró el Señor Dios. El Señor Dios llamaba para juzgarlos con fuego y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. Aquí está describiendo Amós el juicio de Dios sobre Israel como un fuego que devora como tal. Entonces, hay muchas otras citas que podríamos tener aquí, pero bueno, creo que con estas hemos podido ver ese tema que los profetas van a mencionar mucho, juicio y castigo de Dios como resultado de la desobediencia. Un quinto tema que también lo vemos evidenciado en los profetas es la redención de Dios y la promesa del mundo venidero. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Amós nuevamente, capítulo 9, versículos 11 y 15. Amós 9, 11, 15. Dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas, lo reedificaré como como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Dice, vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Y dice el versículo 14, restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas, beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor su Dios. Usted va a ver también que a la par de todo lo que vimos en el tema anterior, que es juicio, 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 juicio de parte de Dios a causa de la desobediencia, también hay promesas de restauración. También hay promesas
de restauración de un mundo venidero que será perfecto, que será completamente diferente al que vivimos actualmente, porque esa es la dinámica del mensaje de Dios. Dios anuncia juicio para que todos se arrepientan, pero que a todos los que se arrepienten, Dios les anuncia esperanza, Dios les anuncia restauración. Vamos a ver capítulo 40 de Isaías, versículo 1. Isaías 41. Dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Pero miren cómo inicia, consuelen, consuelen a mi pueblo. Luego de hablar, usted podrá ver eso cuando estudie todo el libro de Isaías. Luego de hablar de mensajes de juicio, 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 ahora Dios empieza a hablar de consolación. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en Ezequiel. Ezequiel hasta la mitad del libro va a ser juicio nuevamente, pero luego va a hablar de restauración, de esperanza, de un nuevo templo, de la presencia de Dios habitando permanentemente con ellos. Esa es la dinámica que tenemos también allí. También tenemos Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19, que es el anuncio del nuevo pacto. Dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y lo cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aquí estamos viendo la promesa de ese trasplante de corazón que hace parte primordial del nuevo pacto, que por supuesto es un mensaje esperanzador, porque nos habla de que producto de esa operación, de esa cirugía que Dios va a hacer, la consecuencia es que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios, es decir, hay una comunión íntima que como consecuencia del pecado está, no es perfecta. Por eso, desde el Antiguo Testamento vemos la necesidad de que el pueblo constantemente trajera sacrificios al altar, para que su pecado fuera perdonado y la presencia de Dios no destruyera al pueblo. Por eso vemos la necesidad de un mejor sacrificio, que es Cristo, quien se ofreció por el pago de nuestros pecados para que todos aquellos que coloquen su confianza en Él puedan tener comunión íntima con el Padre. Por eso Hebreos dice, entrar confiadamente al trono de la gracia donde hallarán gracia y misericordia para cuando más lo necesite. Nos invita a entrar confiadamente al lugar de su presencia que antes estaba vetado para nosotros, porque usted ya estudió eso. El lugar santísimo, que era el lugar donde estaba la gloria del Señor manifestada, era un lugar inaccesible para el pueblo. Y solamente el sumo sacerdote, y eso, con toda una preparación previa. Y una vez al año, el día de la expiación, que lo vimos en Levítico 16, pero totalmente inaccesible para el pueblo. Pero gracias a ese sacrificio mejor y mayor que fue el mismo Cristo Jesús en la cruz, el velo del templo se rasgó ese mismo día, implicando que ya no hay separación entre Dios y nosotros, que gracias a Cristo, en Cristo, nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Tremendo. Ese es un mensaje esperanzador. Vamos a ver, bueno, para que lo copien, pueden anotar Daniel capítulo 2, capítulo 5, capítulo 7 hasta el 12. Daniel 2, 5, 7 al 12 nos está mostrando un vistazo de los futuros reinos que se van a levantar, pero solo el Señor reinando sobre ellos para siempre. Cuando lleguemos al libro de Daniel nos vamos a dar cuenta, si usted lo ha leído alguna vez recordará la famosa estatua
que ve Daniel en una visión, que la cabeza era de un material, el tronco era de un material, Cada uno de de esas secciones de la estatua representaba un imperio, el imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, pero que dice que vino una piedra y cayó sobre la estatua. ¿Y qué pasó con la estatua? Esa piedra es Cristo mismo, como tal. Entonces Daniel es muy simbólico, pero esa simbología apunta a ese reinado de Cristo sobre toda nación. Entonces eso, por supuesto, para la audiencia original, que eran los exiliados en Babilonia, era un mensaje totalmente esperanzador, porque en Ezequiel, cuando leemos al libro de Ezequiel, usted se va a dar cuenta de que cuando el pueblo allá en Babilonia se entera de que Jerusalén cayó, el pueblo se desmoralizó tremendamente, porque aún estando en Babilonia exiliados, ellos guardaban la esperanza de que como el templo en Jerusalén todavía estaba en pie, significaba que de alguna manera ellos, su exilio allá iba a ser algo pasajero. Pero cuando le llega un mensajero, que dice Ezequiel, no me acuerdo ahora qué capítulo, pero es a la mitad del libro, que llega un mensajero a Jerusalén, que escapa de la destrucción de Jerusalén y les informa que Jerusalén cayó, el pueblo entró en cual depresión, porque para ellos fue, ¿cómo así el templo cayó? O sea, ya no hay esperanza para nosotros. Pero entonces el Señor, a través de Ezequiel, empieza a hablarles a través de Daniel, que es contemporáneo con Ezequiel, que de hecho Ezequiel y Daniel están en Babilonia los dos. Lo que pasa es que Daniel está en la high class y Ezequiel está con el pueblo, ¿verdad? Cuando digo high class significa que Daniel se movía por los círculos altos de la sociedad. Ezequiel sí estaba más con el pueblo. Pero no, eso no es nada malo de Daniel, sino que usted sabe la historia de Daniel. Daniel, junto con sus amigos, fueron de lo más selecto que escogieron de los judíos para que estuviera allá, digamos, en la alta sociedad. Pero bueno, y Dios lo usó de qué manera allá. Pero el punto es que Daniel también es usado por Dios para traer ese mensaje a un pueblo que está desmoralizado y que les está diciendo Dios, miren, detrás de Nabucodonosor y detrás de todos los imperios que se van a seguir levantando, quien está gestando todo eso soy yo. Entonces, ánimo. O sea, esto no se le salió de las manos al Señor. Todo lo contrario, todo esto hace parte del plan soberano del Señor. Eso, por supuesto, que a esa audiencia original tenía que traerle mucho ánimo. Y saber que el exilio, Dios ya lo había profetizado antes por Jeremías, que les había dicho, esto va a ser 70 años. Ok, esto va a ser 70 años. Y después de esto vamos a volver. Y efectivamente volvieron. ¿Ok? Entonces vemos ese patrón también de esperanza que Dios trae en medio de los mensajes de los profetas. Y un último tema, aquel que viene pronto, un rey, siervo, pastor, ungido, por supuesto, no podíamos dejar de mencionar que los profetas también están siendo usados por Dios para ir apuntando a ese Mesías que habría de venir allá en el Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, Malaquías capítulo 4, Malaquías 4, versículos 5 y 6. Ya este es el final de Malaquías. Sí. Los últimos dos versículos del Antiguo Testamento, mire cómo terminan. Yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Obviamente, eso es un anuncio previo, y aquí tenemos las citas del Nuevo Testamento que lo confirman, Mateo 11, 14. Si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, Él es el Elías
aquel que los profetas dijeron que vendría. Vamos a ir allá. Mateo 11:14. Vamos a agrandar aquí para ver el contexto. Está hablando Jesús y Juan el Bautista. Versículo 14. Vamos a ver. Aquí está hablando Jesús. Vamos desde el 10. Dice Juan, hablando de Juan el Bautista, dice, es el hombre al que se refiere en las Escrituras cuando dice, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará camino delante de mí. Eso es Malaquías 3:1. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. O sea, Cristo está dándonos la interpretación completa de qué era lo que Malaquías estaba diciendo allá. Y obviamente esa profecía de Malaquías con la que termina el Antiguo Testamento, el moño del Antiguo Testamento está diciendo, viene el que ha de venir, que es Cristo. Y obviamente lo está anunciando a través de su mensajero, que es el Elías, que es, digamos, como el apodo, por decir así, de quien será Juan el Bautista como tal. ¿Ok? Leamos también Isaías no, vamos a leer Jeremías 23, 5 al 6. Jeremías 23, 5 al 6 dice, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra y su nombre será el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará salvo, Israel vivirá seguro. Tenemos también Miqueas 5:2. Miqueas 5:2, que dice, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esta es una de las profecías que vemos cómo se cumple en el nacimiento de Cristo, allá en el pesebre. Y es ver con cuántos años de anticipación ya Dios está diciendo aún el lugar exacto donde eso va a pasar. Belén Efrata. Belén Efrata. ¿Por qué Belén Efrata? Porque hay muchas Belén, así como hay muchos Puerto Colombia, en Medellín hay un lugar que se llama Barranquilla también, o sea, está dando la indicación exacta, porque una cosa es decir, Puerto Colombia, pero ¿es Puerto Colombia Atlántico? ¿Es Puerto Colombia, no sé dónde más hay un Puerto Colombia, pero sé que hay un Puerto Colombia, también Colombia adicional al de nosotros? Él está dando la indicación exacta y pues claramente esta es una profecía mesiánica. Por último, leamos Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Regocíjate en sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Tremendo los detalles que está dando esta profecía, porque cómo entró Jesús a Jerusalén, exactamente de esta manera, ¿ok? Entonces, tenemos que ese es otro de los temas tratados por los profetas también. Entonces, estos son los 6 grandes temas, por decir así, que vamos a ver que todos los profetas, tanto mayores como menores, de los cuales van a estar hablando en cada uno de estos libros. Con esto cierro entonces esta introducción a profetas mayores y menores, aunque vamos a empezar con los mayores, Isaías, Jeremías,
Lamentaciones, hay anexo Ezequiel y Daniel. Isaías tiene, ¿cuántos capítulos? 66. Lo mismo que el mismo número de libros que tiene la Biblia. Oye, yo no había pensado en eso hasta ahora, fue que hice clic. Pero, me lo soplaron, sí. Entonces, hermano, si no ha empezado a leer Isaías, tiene enorme tarea esta semana. Ok, lean Isaías. Yo creo que si usted no lee estos libros como debe leerlo, usted se va a perder bastante. Porque hay mucho detalle que usted necesita tener fresco al haber leído cada libro. Así que póngase en la tarea. 10 capítulos cada día. Y creo que lo va a lograr hasta el próximo sábado. ¿Ok? 10 capítulos por día y lo logra. ¿Ok? Entonces vamos a orar.